Buenos días, profesor, ¿cómo está? Me presento, bueno, nos presento, mi nombre es William David Bustos Salinas y mi compañero es Andrés Arturo Acosta, somos de la carrera de Ingeniería Civil y vamos a presentar cómo hallar el volumen y graficar en 3D en la aplicación, bueno, en la, en el programa de MATLAB, aplicando vectores, aplicando producto punto y producto cruz de las siguientes figuras geométricas, las cuales son el cubo, el prisma, la esfera, el cono y el cilindro. Vamos a iniciar con el cilindro y eso se los va a presentar mi compañero a continuación. Lo primero que se realiza es pedir la entrada de datos. En MATLAB se solicita al usuario el radio y la altura del cilindro, en este caso, utilizando radio igual a input y diciéndole que ingrese el radio del cilindro. Y lo mismo con altura, altura igual a input, ingrese la altura del cilindro. Input es una función que solicita al usuario que ingrese un valor. Se piden dos valores al usuario, en este caso radio y altura del cilindro. Luego, la definición de puntos para graficar. Se define el número de puntos para graficar, en este caso n igual a 100, número de puntos para aproximar el círculo. Se define n como 100, que representa el número de puntos que se usarán para trazar el contorno circular de la base del cilindro, lo que hace que la representación sea más suave y precisa. Luego se va con el cálculo de puntos para la base del cilindro. Se utiliza el código θ igual a inspace 0,2 por pi, n. X base es igual a radio por coseno de teta, Y base es igual a radio por seno de teta y Z base es igual a senos paréntesis 6 paréntesis X base. Base en Z igual a 0. Inspace 0,2 por pi, n crea valores de teta que van de 0, 0 a 2, 2pi y 2pi para definir los ángulos de los puntos en la circunferencia de la base. X base y Y base calculan las coordenadas. X Euler, y la base circular del cilindro utilizando el radio y la función trigonométrica. Z base asigna el valor 0 a cada coordenada z para que todos los puntos de la base estén en el plano. Z igual a 0. Cuarto, inicio de la graficación del cilindro. Se utiliza Figure Alt On. Figure abre una nueva ventana de figuración para la gráfica. Alt On permite añadir múltiples objetos gráficos a la misma figura sin que se borren entre sí. Quinto, graficación de las bases del cilindro. Se grafica la base inferior con Fill 3, X base, Y base, Z base, entre comillas, Cian, Face alfa 0.5. Grafica la base superior. Fill 3, X base, Y base por altura por One Size, Z base, Blue Face alfa 0.5. File 3 es una función para graficar las superficies en 3D, la base inferior en Z igual a 0. Z igual a 0 se grafica con Files 3 usando los valores de Y base y X base. Y Z base en color cian y con la transparencia del 50%, Face alfa 0.5. La base superior se grafica igual, pero con el valor de altura en el eje Z. Z para colocar en posición correspondiente en el cilindro usa el color blue. 6. Grafica las aristas laterales del cilindro. En MATLAB se grafican las aristas laterales con for i igual a A1 2 puntos n. Plot 3 X base por i, X base por i, Y base por i, Y base por i, entre paréntesis, altura, 0. Plot 3 dibuja líneas en los espacios 3D. En este caso se dibuja una línea por cada uno de los puntos en la circunferencia desde la base inferior Z igual a 0 hasta la base superior Z igual a altura, usando el color negro K.
en bucle for recorrer cada uno de los puntos de la circunferencia dibuja una línea vertical entre las dos bases. Personalización de la gráfica. En MATLAB se utiliza XLabel, X, Y label, X, Z label, Z. Axis equal, gritón, viewTrees, title, cilindro, ese es el título. X label, Y label, Z label, asignan etiquetas a los ejes. X, X, Y y Z, Z. Axis equal asegura que todas las dimensiones sean proporcionales en la gráfica. TrailOn activa una cuadrícula para facilitar la visualización en 3D. Ajusta la vista para la perspectiva y Title coloca un título en la gráfica. 8. Calcula el área de la base. En MATLAB, para calcular el área de la base, toma dos puntos en la base para formar los vectores. B1, que es igual a X base por 1, Y base por 1, 0, y ese es el primer punto en la base. El vector 2, que usa X base por 2, Y base por 2, 0, ese es el segundo punto de la base. Y B3 se asigna igual a 0, 0, 0. Se eligen dos puntos en la base V1 y V2 y el origen V3 para definir los vectores en el plano de la base. Formar los vectores es con vec1 igual a V2 menos V3. Ese es el vector de origen a V2. Vec2 es igual a V1 menos V3, que ese es el vector de origen de 1. Vector 1 y vector 2 son vectores que van desde el origen hacia los puntos V2 y V2 y V1 respectivamente. Y para calcular el producto cruz es igual a producto cruz igual a cross vector 1, vector 2. Cross vector 1 y vector 2 calcula el producto cruz entre vector 1 y vector 2, que da un vector perpendicular a la base cuya magnitud representa el área paralelogramo formando por vector 1 y vector 2. Calcular el área de la base se usa un medio del producto cruz, siendo área base igual a NOR producto cruz dividido 2. NOR producto cruz dividido 2 da el área de la base circular del cilindro, pues el producto cruz es el área del paralelogramo, formado por vector 1 y vector 2. Y la base es un semicírculo. 9. Calcular el volumen del cilindro. Eso se hace con la función de área de la base por altura. Entonces tenemos que volumen es igual al área base por altura. Calcular el volumen del cilindro como el producto del área de la base y la altura. Y 10. Mostrar el resultado. En MATLAB se muestra el resultado con disp y, entre comillas simples, el volumen simple del cilindro es y la función que nos muestra el cilindro. Y disp muestra el volumen calculado en la consola convirtiendo el número de volumen en texto con num2 str.